Bueno, ok, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con una oración, este, para comenzar con este tema, dándole gracias. Gracias al Espíritu Santo de Dios por poder transmitir este mensaje esta noche. Y bueno, Señor, te damos las gracias, precioso Espíritu de Dios, porque eres tú en nosotros. Gracias, precioso, por tu obra de redención en nuestra vida. Hoy en el nombre de Jesús, precioso Espíritu de Dios, te pido que seas tú trayendo la revelación y el entendimiento que nosotros necesitamos para comprender tu naturaleza. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por tu obra de redención en nuestra vida. Gracias por la cruz, Señor. Gracias, Padre, porque solamente con Cristo, Señor, podemos tener vida. De otro modo es imposible vivir, Señor. Gracias, gracias, Señor, por la redención. Gracias por tu bondad, por tu amor, Señor. Así como lo dice tu palabra, Señor, que solamente eres tú, Cristo, el que nos hace crecer. Gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida. Hoy pongo este tiempo en tus manos y te pido, precioso Espíritu Santo, que seas tú dando esta clase. Hoy todo espíritu de distracción lo atamos y lo mandamos lejos en el nombre de Cristo Jesús. Y hablamos, Señor, que nuestros oídos están abiertos, que nuestro corazón, Señor, está dispuesto a recibir tu palabra y que eres tú, Señor, dando este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestro tema de esta noche. Este tema, sabes, ha llegado a mi vida casi por error. Por error podría decirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en nuestra vida, tenemos ideas, tenemos conceptos, por ejemplo, de una persona. Y a mí me hablan de tal persona y yo puedo decir, sí, pues esa persona es así y es así. Yo ya tengo una idea creada de cierta persona, en lo cual yo a través de esa idea, yo pongo un estándar o pongo una medida o pongo, sí, sí puedo hacerlo, no puedo hacerlo, o cosas así. Pero, ¿sabes? Pasa lo mismo con Dios. Pasa lo mismo con Dios y todos tenemos diferentes ideas acerca de lo que es Dios. ¿Y por qué te digo esto? Esto te lo digo porque el fin de esta enseñanza es mostrar la naturaleza de Dios, pero con una base bíblica, con un fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque la filosofía, o sea, las ideas, los pensamientos de la gente, la religión, incluso la teología, o sea, es increíble, pero bueno, incluso la teología nos ha llevado a creer muchísimas cosas que no son reales acerca de Dios. Y sabes, yo quiero compartir este tema contigo porque cuando yo empecé estoy haciendo ahorita un estudio de la sanidad, ¿qué piensa Dios acerca de la sanidad? Y por eso es que sale esto. Esto fue lo primero que Él me ha estado llevando. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Fíjate, es impresionante porque nosotros tenemos conceptos diferentes de Dios. Por ejemplo, acerca de la enfermedad y la gente dice, ay, pues si Dios quiere que me sane, ¿no? Pues si es la voluntad de Dios, que pase esto, pues si quiere que sea así, ¿no? Y si Dios quiere, ¿no? Entonces, ¿sabes? Todo este tipo de cosas, de frases, muchas veces nosotros es como si tuviéramos ¿qué será? Una barrera, para que Dios actúe en nuestra vida. ¿Por qué? Porque con el corazón se crea para justicia y con la boca se crea para salvación. Muchas veces lo que hay en nuestro corazón son ideas o son teologías falsas o son cosas que realmente ni siquiera están escritas en la palabra de Dios y nosotros como borregos estamos diciendo, ¿no? Todo lo que pensamos o todo lo que creemos cuando realmente hay tantas cosas que ni siquiera son verdad. ¿No? Y bueno, el objetivo de esta clase es que nosotros aprendamos exactamente lo que es la naturaleza de Dios. ¿Y por qué? ¿Cuál es la naturaleza de Dios y la función del pecado? Y si nosotros logramos entender y comprender lo importante que es esto, va a cambiar nuestra manera de pensar, por consiguiente, nuestro corazón va a cambiar, pero también vamos a poder generar muchísimos cambios en nuestra vida. A veces pensamos que en nuestro modo de, o sea, nuestra manera de pensar, nosotros debemos de tomar
responsabilidad cómo nosotros estamos pensando, ¿sabes? Porque muchísimas veces nuestros pensamientos están basados, ¿no? En lo que nos enseñaron o lo que la gente piensa o cree, pero sería increíble que nosotros tuviéramos una filosofía cristiana, pero basada en la palabra de Dios. Ujú. Y para llegar a ese punto creo que necesitamos estudiar mucho y trabajar muchísimo con nuestra mente y con nuestro corazón, ¿no? Pero incluso cuando Él nos ha hecho responsables, y esto si no me equivoco, que Él nos hace responsables de nuestra conducta, esto viene en Gálatas 5, versículo 6 de la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Entonces, Dios nos hace responsables de todo esto, ¿sabes? De las palabras que nosotros decimos, de todo esto nos hace responsables. Y un punto importante que hoy les deseo transmitir es que si nosotros conocemos a Dios en su naturaleza, esto nos va a llevar a crecer en fe, esto nos va a llevar a saber, a entender en nuestro corazón que Jesucristo pagó un precio muy alto por nosotros y que ese sacrificio perfecto fue el pago, ajá, que tal vez tú y yo merecíamos estar allá arriba en esa cruz, pero Él tomó nuestro lugar. Y sabes, Jesucristo cuando hizo esto, es el acto de amor más grande. O sea, Dios en sí es amor. Y Jesucristo al haber hecho eso, Él sacia la ira de Dios. Así que Él no está distante de nosotros. Jesucristo vive en nuestros corazones. Dios se presenta a nuestra vida como nuestro Padre, como un Padre amoroso que Él le interesan nuestros asuntos. Y sabes, muchas veces decimos, ay, pues a ver si Dios quiere que me sane. ¿No? Ay, a ver si Dios lo permite. Cuando tú y yo tenemos el libre albedrío para tomar esas decisiones en nuestra vida, ¿no? Entonces, vamos a conocer su naturaleza, su bondad. Esto también en nosotros está el modo de pensar, cómo nosotros pensamos acerca de Dios. Ajá. Por si nuestro modo de pensar acerca de Dios no es cambiado hacia lo que dicen las escrituras, es muy difícil nosotros tener una vida transformada desde nuestro corazón. No te estoy hablando desde palabras, te estoy hablando desde nuestro corazón. El único modo de que nosotros podemos conocer a Dios es a través de lo que dicen las escrituras. No hay otro modo, no hay otra manera de que nosotros podemos conocer. Y sabes, cuando nosotros tenemos esa verdad en nuestra vida, esa verdad va a traer a nuestra vida libertad. Dios ha sido difamado. Ujú. Y hemos malentendido su carácter, realmente no conocemos su naturaleza. Ajá. Una causa importante ha sido que no hemos entendido o ha sido mal interpretada la ley de Moisés. La religión nos manda a ganar el cielo por buenas obras, por medio de nuestro comportamiento, y eso, para empezar, es una mentira. Un dato o cosa importante es que la religión nos ha hecho creer que la religión, estoy poniendo aquí un paréntesis, en estos 10 puntos, ujú, estos 10 mandamientos, llamémosle, que para ser sinceros no son 10 mandamientos, sino lo que la palabra de Dios dice, estas indicaciones se van arriba de 600 indicaciones de lo que nosotros necesitamos hacer para tener una vida conforme Dios, ajá, nos manda para que no tengamos, ¿sabes?, las consecuencias de vivir la paga del pecado a causa de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, podamos comprender que este libro nos enseña y este libro tiene que ser nuestra máxima autoridad, ¿no? Tiene que ser ¿cómo le podríamos decir? Pues sí, nuestra máxima autoridad. Vamos a Juan 1, versículo 17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. La ley se la dio Dios a Moisés, ajá, y durante muchos años se vivió bajo la ley, ¿no? Pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo.
La ley no es errónea, sino incompleta. No revela completamente cómo es Dios. La ley y la gracia, Moisés enfatizó la justicia y la ley de Dios, mientras que Jesucristo resaltó la misericordia, el amor, la fidelidad y el perdón de pecados, no solamente ante Dios, ¿no? O sea, esto está tremendo porque Moisés dio la ley, pero Jesucristo cumplió la ley. Entonces, nosotros, Mateo 5, versículo 17 dice algo importante. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine a cumplir sus propósitos. O sea, Jesucristo lo que vino fue a cumplir la ley. La ley la cumplió Jesucristo. Y la revelación de Dios no viene por medio de las tablas frías de piedra, sino viene mediante una persona viva. A medida que nosotros conocemos a Jesucristo, vamos a entender mejor a Dios. Ajá. Vamos a entender mejor a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios se comunicaba de distintas maneras. Por lo general, fueron profetas que recibieron mensajes específicos de Dios, pero nadie ha visto jamás a Dios. Jesús es Dios en un cuerpo humano y es el único Hijo del Padre. En Cristo Dios reveló la naturaleza y es esencial en una forma visible y palpable, se hizo hombre y Jesús vino al mundo. Ajá. Entonces, de Jesús, pero Jesús cuando vino nos muestra y nos expresa la naturaleza, demostrando la misericordia, el amor, la compasión, la ayuda, porque, ¿sabes? Incluso Jesús vino a ayudar, nos vino a ayudar a nosotros que estábamos muertos. Y esto fue por gracia. Y esto nos revela completamente de quién y cómo es Dios y su naturaleza. O sea, para conocer nosotros a Dios es necesario conocer a Jesús. Si nosotros no conocemos a Jesús, es imposible llegar a Dios. Entonces, ¿quieres saber cómo es Dios? Tienes que conocer a Jesús, porque Jesús revela la naturaleza de Dios. En Hebreos 1, versículo 3, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa, fíjate cómo lo dice Hebreos 1:3, expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en un lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en los cielos. ¿Qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo lo que Jesús ujú, expresa. Está diciendo que Jesús expresa el carácter de Dios. O sea, si nosotros hemos pensado que Dios no tiene un carácter, claro que tiene un carácter, Dios tiene sentimientos, Dios también tiene ira, porque dice que la ira de Dios la sació Jesucristo con el sacrificio. Entonces, Dios tiene carácter, Dios tiene sentimientos, ¿no? Y después de habernos limpiado, o sea, eso es lo que está haciendo esto es importantísimo, porque mucha gente piensa, esto es fuerte lo que voy a decir y tal vez a muchos no les gusta, pero mucha gente piensa que Dios va a hacer, que Jesús va a hacer algo. Y quiero decirte algo, Jesús ya hizo todo. O sea, la obra de redención de Jesús ya fue completa. Hoy, hoy Jesús está sentado en lugares de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Ujú. O sea, ¿esto qué es lo que nos quiere decir? Que Él, este mismo versículo lo dice, Hebreos 1:3, Él sostiene todo el universo con el poder de su palabra. ¿Sabes? Esto está tremendo. Si Él se levantara y quitara su palabra, todo se destroza, todo se cae, porque Él lo dice claramente. Él sostiene todo con el poder de su palabra. Y si nosotros nos ponemos a pensar en esto, ¿qué palabras nosotros estamos hablando en nuestra vida? Porque si Él es capaz de sostener todo con el poder de su palabra, Él nos ha dado su palabra y nosotros, ¿qué estamos hablando? Porque esto es lo que puede estar sosteniendo nuestra vida.
Jesús no solo es la imagen exacta de Dios, sino que también es Dios mismo. El mismo Dios que habló en los tiempos del Antiguo Testamento, Él es el Eterno. Él trabajó, Jesús trabajó con el Padre para la creación del mundo. En Juan 1:3 y Colosenses 1:16 puedes encontrar esta información. No lo puse, pero lo tengo como dato. Esta revelación completa de Dios, ustedes no pueden tener una visión más clara, sino que es a través de mirar la vida de Jesús, a través de mirar la vida de Cristo. Jesús es la máxima expresión de Dios en un cuerpo, ¿ok? Ahorita es un poco de información, pero sabes, al final de esta clase vamos a entender por qué es necesario saber toda esta información. El libro de Hebreos revela el poder salvador de Dios en su poder creador. Imagínate, poder creador. Guarda esta palabra. En otras palabras, el poder que dio origen al universo y que lo mantiene funcionando es el mismo poder que limpia nuestros pecados. Imagínate nada más. Si a veces creemos que Dios no nos puede perdonar, porque esa es otra cosa que decimos. No, es que Dios no nos va a perdonar, ¿sabes? El mismo poder que creó al mundo, el universo, es el mismo poder que perdona tus pecados y mis pecados. Entonces, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar o que no haya perdonado. Ajá. Entonces, ese mismo poder, o sea, es lo que Él, o sea, ese poder de perdonar, ese poder, imagínate, es el mismo poder que creó todo esto. Dios nos perdona cuando nosotros aceptamos y cuando nosotros estamos pidiendo el perdón. El hecho de que Jesús está sentado a la diestra del Padre quiere decir que la obra está terminada, que ese sacrificio perfecto que hizo Jesucristo ya terminó. Y hoy está sentado en lugares de honor. Y sabes, el pensar esto, que Él está sentado en lugares de honor y que la obra ya terminó, esto quiere decir que Él ya hizo todo, que nuestra sanidad ya está, que la redención ya está, que la vida ya está. Si queremos conocer a Dios, es a través de Jesús. Él es la imagen misma de la sustancia. Jesús expresa claramente el carácter de Dios. En Juan 14, versículo 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe? Él, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Fíjate aquí cómo este versículo está diciendo que es uno. Es uno. Dios estuvo con Jesús todo el tiempo que él estuvo aquí. Y él dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Son uno en Cristo, uno. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace la obra. Ujú. Creedme que yo soy el Padre, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creer por las mismas obras que yo hago. O sea, si no estás creyendo por lo que yo te estoy diciendo, o sea, cree por lo que estás viendo, ¿no? Que ellos estaban viendo los milagros, los prodigios y las sanidades, ¿no? Jesús es la imagen visible y tangible de Dios. Es la revelación completa de cómo es Dios. Jesús le explica a Felipe quién deseaba ver al Padre, que conocerlo a él, o sea, a Jesús, es conocer a Dios. La búsqueda de Dios es la verdad y la realidad termina en Cristo. Y esto viene en Colosenses 1:15. Juan 5:19. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que el Padre también hace, lo hace el Hijo. O sea, son uno. O sea, Jesús vino aquí, a este mundo, a hacer la voluntad de Dios. Y gracias a la unidad de Jesús, Jesús vivía de la manera que Dios deseaba que viviera.
Jesús vive en nosotros y esto nos debería de motivar a nosotros generar una vida como la de Él. Y podríamos preguntarnos, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo Él respondería a esta situación? ¿No? Y por eso es que nosotros estamos unidos en Él. Y esto es bien importante. Nosotros estamos unidos a Jesucristo. Estamos unidos al Padre. ¿Por qué? Por medio de su Espíritu. Y primera de Juan 4:8. Porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Sabes cuál es la naturaleza de Dios? Es el amor. O sea, y yo te pido que guardes esto en tu corazón. La real naturaleza de Dios se llama amor. Ajá. Y en el amor, ajá, se sustenta todo, todo, todo. En el Antiguo Testamento se interpretaba la naturaleza de Dios por medio de los mandamientos, por medio de la ley de Moisés. Y esto no era el punto de la ley. Inicialmente la ley fue dada para frenar la maldad del humano. Ujú. Vamos con algunos ejemplos de la reacción de Jesús y te pido que observes y que leas atentamente su palabra y vamos a conocer el carácter de Jesús, porque para conocer el carácter de Dios necesitamos verlo a través de Jesús. Aquí puse algunos ejemplos que nos muestran cómo Jesús actuó, pero que también nos puede ayudar a nosotros llevarlos a nuestra vida, cómo Jesús reacciona, porque si nosotros tenemos una idea falsa de que, ay, no, es que no tiene misericordia de mí, o Señor, o sea, no, no que no tenga misericordia, sino que no tengo su ayuda, yo me he portado muy mal, no me lo merezco, soy tan mala que, no, vamos a ver algunos ejemplos. La mujer adúltera. Ajá, que el pueblo demandaba que fuera apedrada porque la encontraron en un acto de adulterio. Entonces, todos ellos querían matarla. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Vamos a observar la actitud de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se agachó, pintó en el piso y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sabes? Jesús está mostrando ante ella misericordia, compasión y ayuda. Y sabes, esto es lo mismo que sucede con nosotros. Si nosotros aceptamos la misericordia de Él, la compasión, Jesús es compasivo, Jesús es misericordioso, Él nos ayuda todo el tiempo. Ajá. O sea, nosotros estamos viendo así que Él lo hizo con esta mujer. Y sabes, muchas veces lo puede Él hacer con nosotros. Mateo 9, versículo 11. Cuando los fariseos vieron esto, preguntándole a los discípulos, ¿por qué su maestro come? Imagínate, come con semejante escoria. Ujú. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. Luego añadió, ajá, luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y fíjate, esto está tremendo porque nosotros aquí podemos ver, ajá, cómo Jesús en el Antiguo Testamento o en esta época, pues no se podía que los fariseos se mezclaran con este tipo de gente, porque prácticamente era como que una clase social muy distinguida, pero en la ley esto no se podía hacer y los fariseos aquí encontraron la oportunidad para arrestar a Jesús y pensaban que la relación con la gentuza era la oportunidad para atraparlo. Ellos, los fariseos, estaban más preocupados por ser piadosos y hacerse respetar, porque era lo que los fariseos hacían. Ajá. ¿Y cuál es la actitud de Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Él dice, ¿sabes qué? Los, los que están sanos no necesitan un médico. O sea, yo vine a ayudar. Y era lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba ayudando a la gente. Jesús estaba proveyendo. Jesús estaba liberando. Jesús estaba supliendo las necesidades de la gente, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Criticaban.
en vez de dar el apoyo. Le ponían tropiezos en vez de ayudarlo a seguir con la obra. Ajá. Jesús, por lo contrario, él siendo la representación de Dios aquí en la tierra, se preocupaba por las personas corruptas, por los que eran más pecadores, por los que eran señalados, por los que eran rechazados, ¿sabes? Por la gente que hoy es rechazada es por la que Jesús se ocupa, por la gente que necesita, por la gente que está sufriendo, por la gente que está corrompida, por la gente que necesita, la ayuda de Jesucristo. Esa es la gente por la cual Jesús está. Y observa el carácter de él. ¿Cuál es su carácter? Es apoyo, es misericordia, es ayuda, es amor. Y sabes, esto es real y es un hecho hasta el día de hoy. Su interés en ayudarnos, en cambiar nuestra situación de dolor, sigue hoy vivo. Ujú. El pecado, la iniquidad, la opresión y la enfermedad. En la situación en la que nosotros nos encontremos, Jesús está ahí para ayudarnos. Él está dispuesto siempre a ayudarnos. Y la vida cristiana en esto consiste, en salir de la condición en la que nosotros estábamos. Y quiero decirte que para salir de la condición en la que nosotros estábamos, se requiere nuestra voluntad, se requiere nuestra dedicación y se requiere una transformación de mente. Porque si nosotros no transformamos nuestra manera de pensar conforme a la palabra de Dios, es muy difícil que cambios puedan venir a nuestra vida, nada más porque ay, es que estoy llorando y nosotros necesitamos hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Muchas veces Dios nos pide perdonar para sanar nuestra alma, nuestro corazón. Nos pide transformar nuestra mente para poder seguir avanzando. Y esto lo hace, esto debería de ser el reflejo de la vida cristiana. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros hemos pasado por ese camino, Jesucristo nos habilita para poder ayudar a la gente, para que la gente que está viviendo tal vez lo mismo que nosotros estamos viviendo, podamos decirle, ¿sabes qué? Yo ya pasé por eso. Yo superé esta batalla y yo te ayudo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Por eso es que esa transformación en nuestra vida, nosotros tenemos que hacer cosas para que esto suceda. Ajá. Podría parecer que lo que nosotros estamos viviendo es terrible. Son batallas dolorosas, pero al superarlo, cada una de las batallas, Dios nos está capacitando para ir ayudando a la gente. ¿Sabes? No nos podemos quedar nosotros con todo, porque sería llenar la vasija y la vasija se tiene que vaciar para volverse a llenada. O sea, todo lo que nosotros recibimos de Jesucristo es necesario vaciarlo, llevar el mensaje con otra gente, ayudar a la gente que está viviendo estas cosas, ¿no? Entonces, y esto, ¿sabes qué? Este cambio de que están transcurriendo en nuestra vida cuando nosotros estamos con Él es para ayudar a los demás, para que los demás salgan de la condición en la que están. Ujú. Y para que nosotros seamos ese canal, ese medio para que la gente conozca a Cristo. Y esto es para todos, ¿sabes? Jesús no tiene distinción de personas. Aquí él era criticado en este versículo. ¿Por qué era criticado? Porque él andaba, ¿cómo le dicen? Con la gentuza, con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, él andaba con los rechazados, él andaba con la gente enferma, con los leprosos, también los leprosos estaban en todo esto. Y sabes, él dijo, yo vine por ellos, no por los que se creen rectos y justos, que también están metidos en el paquete cuando uno cree. Pero sabes, es importante que nosotros cambiemos ese modo de pensar. Si nosotros pusiéramos todos estos versículos a nosotros y veamos el carácter ayudador de Jesús, cómo les quitó el dolor, cómo les quitó la tristeza, sabes, eso mismo lo quiero hacer en nuestra vida. Y luego decimos, ay, pues si Dios quiere, que sea la voluntad de Dios. Sabes, y esto acaba de llegar a mi vida como una revelación tremenda. ¿Sabes cuál es la voluntad de Cristo? La cruz. Ese madero es la voluntad de Cristo. Y muchas veces decimos que sea la voluntad de Dios. Sí, ¿cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Pero la voluntad de Dios revelada a nuestro corazón es la cruz del Calvario, donde Él soportó todo eso por amor a ti.
Y él aceptó a todos, a toda la gente él aceptó. No hay distinción de personas en él, no las hay. Algunos actos de Jesús, vamos a esto. Jesús tocaba a la gente que era intocable, a los que eran ceremonialmente impuros. O sea, en ese tiempo Jesús no se, o sea, la gente no, los fariseos, el Sanedrín, nadie se podía acercar a la gente muerta. Y Jesús se acercaba a ellos porque según la ley eran ceremonialmente impuros. Ajá. Entonces Jesús se acercaba a ellos, se acercaba a los leprosos que tampoco los podían tocar, a la mujer con flujo de sangre, ¿sabes? Se acercaba a los muertos. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús los sanaba. ¿Por qué hoy creemos que Jesús no nos va a poder sanar? ¿Sabes por qué? Porque tenemos una idea errónea de lo que es la voluntad de Dios, de lo que es la bondad de Dios, de lo que es la naturaleza de Dios. Jesús se acercó a la gente que él no podía acercarse según la ley. Y él demuestra su carácter de ayuda, de amor, de compasión, de misericordia. Y sabes, esa ayuda, esa misericordia, esa compasión la tiene contigo y conmigo, porque Jesús sigue siendo el mismo ahora, hoy y por los siglos de los siglos. Él amó a las personas que no eran amables con él. Lucas 8, versículo 2. Junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades, entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Ella, esta mujer Magdalena, era esa mujer que estaba totalmente endemoniada. Y Jesús la sanó, la liberó de los demonios. Muchas veces, ¿sabes? Lo que nosotros necesitamos es tomar esa autoridad que Él nos ha dado y no esperar que el pastor nos libere. Si nosotros estamos conscientes que no podemos con una actitud que está gobernando nuestra vida, toma autoridad y en el nombre de Jesús te reprendo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en ti. Y Él te ha dado esa autoridad y lo vamos a hacer a través de su espíritu, no a través de nosotros. Y necesitamos ir rompiendo límites en nuestra vida. Jesús demuestra el corazón de Dios al tratar a todos ellos, a esta gente que realmente era rechazada y menospreciada, que no era importante para los fariseos, que ellos vivían en el dolor, que ellos vivían en el desamor. ¿Qué hizo Jesús? Los trató con compasión. Demostró su amor, demostró su ayuda sanándonos. Y sabes, es lo mismo que Él hace con nosotros. La ley del Antiguo Testamento no lo hizo. Y es, y es esto lo que nos conduce a una idea errónea de la naturaleza de Dios. Te invito a que pienses y a que medites y que observes la actitud de Jesús en los versículos que tú estás leyendo. En ningún versículo vas a encontrar que Jesús no sanó a alguien. ¿Sabes? Porque la voluntad de Dios que fue revelada en la cruz a través del sacrificio de Jesús, eso ganó el perdón de pecados para nosotros. Y quiero contarte algo fuertísimo. ¿Sabes cuál es la autoridad de la enfermedad? Es el pecado. Y esto está tremendo. Y sabes, Jesucristo vino a perdonar pecados. ¿Por qué no nos sanado? Wow, Dios mío. Te invito a pensar y a meditar y a observar en la actitud de Jesús. Jesús, ¿sabes? Veía a la gente sufrir y todos fueron sanados. Todos los que se acercaron a Jesucristo fueron sanados, fueron restaurados, todos. O sea, ¿cómo nos estamos acercando a Jesucristo? ¿No? Es importante conocer y saber esto, porque no cambian. Él no tiene sombra de variación. Él nos ayuda, Él nos sana, Él nos prospera cuando nuestros ojos están en Él. Cuando nuestras ideas de que, ay, a ver si quiere Dios, a ver si es su voluntad, las dejamos a un lado. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Cristo es es la cruz. Y en esa cruz, donde Él derramó todo su amor, pagó con el pecado, que el pecado es lo que nos está trayendo la muerte.
a nuestra vida. Él siempre está dispuesto, ¿sabes? Jesucristo siempre está dispuesto a escucharte. Jesucristo siempre está dispuesto a consolarte. Jesucristo siempre está dispuesto a abrazarte. Siempre está dispuesto. A mí me hace creer que no, fíjate, a mí me hicieron creer cuando yo era chica que, o pequeña, ahora adolescente, niña, no sé, que yo no podía pedirle ciertas cosas a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba muy ocupado y tenía cosas más importantes que atender que las mías. Y yo crecí muchos años con esta creencia, ¿no? Y, y esto es una mentira, ¿sabes? Jesucristo está siempre dispuesto a ayudarnos. En todo lo que tú lo pongas, en todo tú lo vas a ver. En todo lo que tú lo involucras, en todo ahí lo vas a ver. La ley nunca tuvo la intención de llevarnos a una relación con Dios. Su propósito era demostrar nuestro pecado y la necesidad de un Salvador, de Dios. Y fue para mostrarnos los pecadores, los malvados, los impíos que éramos, para hacer ver la necesidad que nosotros tenemos de Cristo. Dejar de confiar en nuestros propios méritos, dejar de confiar en que nosotros podemos hacerlo porque somos mejores. Y muchas veces, ¿sabes qué? El control que nosotros queremos tener sobre nuestra vida, sobre nuestra circunstancia, el decir, se van a hacer las cosas así, simple y sencillamente nosotros tomar el control de la situación, le estás quitando el poder a Dios de que Él pueda obrar en nosotros. Ujú. Primera de Corintios 15, versículo 56. Pues el pecado es el aguijón que determina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos ha dado la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice, la ley, o sea, prácticamente la ley fue lo que la ley hizo fue darle vida al pecado. Fortalecer el pecado. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque aquí lo dice claramente, eh, que el aguijón de la muerte era el poder que le daba el pecado. Y parecía que Satanás, lo voy a explicar un poco mejor, parecía que Satanás hubiera ganado en el jardín del Edén, en Génesis 3, y también cuando Jesús murió en la cruz. Pero Dios cambió la aparente victoria en una derrota. Todo cuando Cristo resucitó de los muertos. La muerte ha dejado de ser el aparente muerte, miedo o temor, todo ese tipo de cosas, que muchas veces nosotros pensamos y que nos dan miedo, que nos dan temor. Todo eso Jesucristo lo venció cuando se levantó de los muertos. Cristo ya venció. La ley ya no puede declararnos pecadores. Y esto me gustaría sembrarlo hoy en tu corazón. La ley ha sido cumplida por Jesús y hoy vivimos en un nuevo pacto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Jesucristo venció toda la muerte. El aguijón de la muerte lo venció Jesucristo cuando Él se levantó de los muertos. El pecado no puede enseñorearse de nuestra vida. Sabes, muchas veces nosotros no somos sanos, no hemos estado prosperando porque hay pecados en nuestra vida. Pero si nosotros podemos entender en nuestro corazón que la paga, que Él ya pagó, Jesucristo pagó con su sangre nuestros pecados, los presentes, los pasados y los futuros, este modo de pensar va a traer libertad a nuestra vida porque va a quitar la condena. Y para nosotros poder entender que realmente la voluntad de Dios es sanarnos, que la voluntad de Dios es prosperarnos, que la voluntad de Dios es que nosotros estemos libres. Por eso Jesucristo vino. La ley señalaba prácticamente la culpa, hacia nosotros. Segunda de Corintios 3, versículo 7 dice, el camino antiguo, como reyes grabados en la piedra, conducía a la muerte, o sea, lo que es la ley, las tablas. Aunque comenzó
con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba como la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciendo. ¿No debemos esperar mayor gloria dentro de nuestro nuevo camino? Fíjate cómo aquí está marcando un nuevo camino. ¿Sabes cuál es ese nuevo camino? El nuevo pacto. El nuevo pacto, el nuevo testamento. Ahora que el Espíritu Santo da vida, ¿cómo aquí Pablo está diciendo? ¿Sabes qué? O sea, todo lo que hizo Moisés fue bueno, pero ahora tenemos un nuevo camino que da gloria. Ahora que el camino es el Espíritu Santo que nos da la vida. En el Antiguo Testamento, que trae condenación, era glorioso. ¿Cuánto más es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios. Aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Fíjate cómo el Pablo está diciendo que el Nuevo Testamento prácticamente es mucho más poderoso que el Antiguo Testamento. Y sabes, nosotros tenemos que darle más valor. No sé si ustedes se dan cuenta, se han dado cuenta, pero yo predico muchísimo, yo enseño muchísimo en el Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque es un pacto actualizado. No porque el antiguo no tenga valor, sino el antiguo hacía vernos lo pecador que éramos. Y el Nuevo Testamento lo que hace ver es que estamos bajo la gracia de Jesucristo. Ajá. Entonces, el antiguo pacto que llevaba a la muerte y a la condenación, nos llevaba a la ley. Y sabes, es importante que nosotros podamos entender que el Antiguo Testamento, trae la condena. Y el Nuevo Testamento es la gracia, es el poder, es el amor, es el carácter de Dios. Es la bondad de Dios. Romanos 3, versículo 19 y 20. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada. ¿Por qué? Su propósito es evitar que la gente tenga excusas. Imagínate. Y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Y muchas veces nosotros nos estamos metiendo en la ley. Y aquí hay algo súper importante que yo quiero resaltar. Muchas veces nosotros estamos pecando y nos estamos autojustificando. Y fíjate lo que dice esto. ¿Has mentido? ¿Has ofendido a alguien? ¿Has exagerado las situaciones con tus palabras? ¿Guardas rencor? ¿Te enojas con quien te contradice en pensamiento o en palabra? Ante Dios, todos somos pecadores. No podemos negar que somos así. ¿Cuál es nuestra naturaleza pecaminosa? Pues prácticamente el pecado, ¿no? Y nosotros necesitamos reconocer lo que estamos haciendo, ¿sabes? Cuando nosotros estamos haciendo esto, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos lo hace? Ajá. ¿Aceptamos que realmente estamos en esta condición, que estamos ofendiendo, que estamos mintiendo, que estamos guardando rencor, que nos estamos enojando? ¿O estamos poniéndonos a la defensiva, discutiendo? La Biblia nos enseña, que Dios le pide cuentas a todo el mundo. Guardamos silencio ante Él, sin excusas, sin argumentos, sin justificaciones. Wow. ¿Sabes? A mí esto me daba vueltas en la noche, en la cabeza, pero así vueltas que me estaba dando vueltas. Y yo muchas veces a mí me decían algo y yo me molestaba y me ofendía. Y sabes, cuando yo vi esto, yo decía, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Hoy quito de mi vida toda justificación, todo argumento, porque si yo me los puedo levantar a mí misma para defender un pecado o una actitud que me está haciendo daño, imagínate delante de Dios. O sea, esto es tremendo y sabes, por este simple detalle de estar mintiendo, de estar excusándonos delante de Dios, eso también ya es pecado.
¿Podemos dejar las excusas y las justificaciones delante de Dios? ¿Estás dispuesto a dejar de justificarte para que puedas seguir creciendo en tu carácter? En Romanos 7, versículo 9, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado como vida. Híjole, fíjate que está diciendo algo súper pequeño. No codiciar, porque Pablo pudo haber dicho matar, ¿no? Porque a veces nosotros vemos y, ay, no, es que es un pecado matar o que yo no hago. ¿Sabes lo que la ley hacía? La ley hacía que nosotros nos comparáramos. No, es que yo no me porto como ese. Yo me porto mucho mejor. Yo al menos no miento. Yo no digo esto. No, yo voy a la iglesia. Pero ¿sabes si el comportamiento? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Sabes por qué se dio la ley? Porque el pecado era demasiado y la ley nos tenía que hacer ver lo que nosotros estábamos haciendo. La ley existe para que la gente se dé cuenta que seguimos siendo pecadores, ajá, y que la condena es morir. Y quiero decirte algo importante, y no sé si alguna vez en tu vida lo has escuchado, pero el pecado es real y el pecado es poderoso. Y si nosotros seguimos pecando, vamos a seguirle abriendo la puerta al diablo. En Romanos 7, versículo 13 al 25, la ley magnificó el pecado y produjo desesperanza, o sea, mataba nuestra esperanza. El propósito de la ley era que entendiéramos que éramos pecadores y que necesitábamos un salvador a nuestro rescate. Ajá. Eh, el pecado es lo que trae la muerte a nuestra vida. Era llegar o es llegar al fin de nosotros mismos para que Jesucristo pueda obrar en nuestra vida. Jesús nos llevó a la reconciliación con Dios. En palabras concretas, Pablo hace esta referencia a la vida en el nuevo pacto, una vida que no tenemos en el Espíritu, que tú y yo tenemos al Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo estuvo presente en la creación del mundo como uno de los agentes de la vida misma. El Espíritu Santo es el nuevo poder que actúa en nosotros, en ese nuevo nacimiento. Y cada creyente, el Espíritu de Dios nos ayuda a llevar una vida cristiana más como Él lo manda. O sea, ¿quién es nuestro ayudador en nuestro carácter? El Espíritu Santo. Ajá. Mediante su poder, nosotros somos transformados. Así que dedica tiempo al perdón, a la sanidad de tu corazón, al alma, a la comunión, al estudio, a la transformación de tu mente. Recuerda que con Él siempre es mejor y siempre van a venir cosas mucho más mejor. ¿Por qué es tan importante la condición del corazón? Ujú. Este va a determinar el rumbo de nuestra vida. Y un corazón dañado va a hacer daño. ¿Esto qué es lo que hace? Que si nosotros no tomamos la responsabilidad de sanar nuestro corazón, ajá, vamos a seguir pecando. ¿Por qué? Porque eh, de lo que hay dentro de nosotros, en el carácter de nosotros está en prácticamente lo que hay en nuestro corazón. Y yo quiero decirte algo importante. Si nosotros necesitamos dejar de hacer muchas cosas, estos pequeños detallitos, como ponerle de más a una conversación, como mentir, como estarnos excusando, cosas así de este tipo, porque también la autojustificación no es algo bueno. Ajá. Nosotros necesitamos sanar nuestro corazón de todas las heridas, de todo el rencor, de todo el daño. Y Jesús está dispuesto a ayudarnos en esto. ¿Quién es el que nos daña? Y esto es bien importante, porque si nosotros tenemos claro esto, vamos a dejar de culpar a Dios o vamos a dejar de decir, ay, pues que sea la voluntad de Dios. Ay, si Dios quiere, ¿no? Ay, ojalá te sane. No, pues ¿cómo? Si Jesús vino a darnos la sanidad, ¿cómo que Jesús nos sana? ¿Y sabes qué? Yo tengo algo que lo he compartido con ustedes. Yo cada vez que estudio, yo cada vez que hago esto, yo creo algo importante, que su palabra es la medicina para mi cuerpo.
Y sabes, es bien importante lo que dice Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Dios no es el que castiga. Nosotros no podemos estar aprendiendo de la enfermedad, no podemos estar aprendiendo de la escasez, no podemos estar aprendiendo de de la opresión del diablo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro único modo de aprender, escrito está ahí en su palabra. No podemos pensar o darle la gloria a Dios por una enfermedad cuando estamos enfermos. Es que a través de esta enfermedad me va a sanar. No, la paga del pecado es la muerte. Y si hay algún culpable en lo que nosotros estemos enfermos, esto se llama el pecado. No es Dios, no es Dios. La paga del pecado es la muerte y Él es el culpable si hay una palabra. Y esto genera en nuestras vidas por nuestras acciones. El pecado se genera por lo que nosotros estamos. ¡Wow! Ya se me acabó el tiempo y no ha acabado. Y esto se genera por lo que nosotros estamos haciendo, por lo que nosotros estamos pensando. El pecado realmente nos mata. Estudiando esto, hoy en día, el pecado, wow, es que esto es tremendo. El pecado está tan fuerte hoy en día que, ¿sabes qué? Ha tocado la genética. Y esa es la razón por la cual muchos bebés nacen enfermos nacen malformados. El cáncer es el resultado del pecado y de todas las enfermedades. El pecado es el que mata, el que destruye y el que hurta. No es Dios para que nosotros aprendamos. No podemos ni siquiera pensar que la enfermedad la manda Dios para que aprendamos. Ni siquiera podemos pensarlo. El responsable 100% de esto es el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Cualquier enfermedad tiene un propósito. ¿Y sabes cuál es? Matar, hurtar y destruir. Y te roba la calidad de vida, y te roba dinero, y te roba tiempo, y te destruye tu cuerpo, hasta llegar a la muerte. Y quiero decirte algo, la voluntad de Jesucristo, revelada en esa cruz, a través de su sangre, fue que tú y yo conociéramos la verdad para que la verdad nos hiciera libres. ¿Y sabes cuál es esa verdad? Que Jesús pagó por el pecado. Jesús pagó por todos los pecados. Él se hizo pecado para que tú y yo fuéramos libres del pecado, para que el pecado no se enseñoreara de nosotros, para que nosotros tuviéramos el poder a través de lo que nosotros estamos diciendo, a través de lo que nosotros estamos hablando. ¿Para qué? Para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Y mi pregunta es, ¿se está enseñoreando la enfermedad de ti? ¿Se está enseñoreando la escasez? ¿A quién le estás dando la autoridad? Porque, sabes, si nosotros entendemos esto, que la autoridad del pecado es el perdón, Jesucristo ya pagó eso. Y nosotros necesitamos entender que la paga del pecado es la muerte, lo que nos mata es el pecado. Y Jesucristo vino a traer vida a nuestra vida. Él es el único medio de vida que hay. Primera de Pedro 1:4, por medio de los cuales nos ha dado esas preciosas y grandísimas promesas para que en ellas lleguemos a ser partícipes de su naturaleza divina. Wow, tú y yo participamos en la naturaleza de Jesucristo. Y yo te podría decir, no lo apunté, pero Gálatas 5, versículo 22. Los frutos del Espíritu es el amor, la paz, la mansedumbre, la fe. ¿Sabes? Dios es Dios de fe. Y Dios tiene fe en ti y tiene fe en mí. Y mi pregunta sería, ¿cómo andamos nosotros en nuestra fe hacia nosotros mismos? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Participamos en su naturaleza divina. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos creyendo? Y necesitamos tirar todos estos argumentos de que, ay, si Dios quiere, me puede sanar. No, Él ya nos sanó hace 2000 años, cuando Jesucristo fue colgado en ese madero y toda su sangre se derramó. Él nos ayuda a llevar una vida recta. Él nos ayuda en nuestra actitud y y a transformar nuestros pensamientos. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros no hemos sembrado esto en nuestro corazón.
Porque si tú y yo nos pusiéramos, Él me ayuda en mi actitud. Esto lo dice, si no me equivoco, Efesios. Efesios 4, versículo 23 lo dice, que Él nos ayuda en nuestra actitud, pero sabes, nosotros tenemos que colaborar en todo esto. Si nosotros estamos diciendo, ay, es que yo no puedo quitarme esto, es que yo soy bien bruta, es que yo soy bien no sé qué, y lo estamos hablando y lo estamos hablando, en vez de decir, Señor, transfórmame. Yo creo que el poder de tu espíritu está en mí. Y se me quita todo lo necio, todo lo soberbio, se me quita todo lo iracundo, todo lo loco se me quita y reconocer que eso no viene de Dios y que nosotros podemos vencerlo porque el Espíritu Santo está con nosotros, vamos a poder ser transformados en nuestro carácter. Porque Gálatas 5:6 nos dice, ustedes son responsables de su actitud. Entonces, ¿quién es el que le da pie al pecado? Nosotros. O sea, ¿quién es el que está decidiendo pecar? Porque yo te pongo delante de ti el bien y el mal, decide. Tú decides si pecas y luego estamos culpando a Dios de las cosas que nos están pasando cuando nosotros somos responsables de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, Jesús vino a resolver el problema del pecado por nosotros, porque nosotros estaríamos muertos totalmente separados de Dios. Y Jesús vino a resolverlo. O sea, Jesús, la naturaleza de Jesús es amor, es vida, es ayuda, es misericordia, es compasión. ¿Por qué a veces pensamos que no podemos? ¿Porque hay condena en nuestra vida? ¿Porque no hemos vivido como perdonados? ¿Por eso no podemos sanar nuestro cuerpo? ¿Porque no hemos decidido transformar nuestra mente a una filosofía cristiana? ¿Porque no hemos querido o no hemos dedicándole el tiempo? Porque todo esto requiere tiempo, requiere de nosotros, de nuestra intención. Y tan solo entender que el pecado no puede enseñorearse de nosotros. El pecado ya lo venció Jesucristo y lo venció con un pago muy alto, que fue el sufrimiento en esa cruz. Por eso les digo y les compartía hace rato, la voluntad de Dios en nuestra vida está revelada en la cruz de Jesucristo. Y si no, te invito a que leas Isaías 53. Cómo Él, todo lo que sufrió para que el pecado hoy nos enseñoreara de nosotros. Y la victoria, ¿sabes cuál fue? La resurrección. Un Dios que hoy vive, un Dios que está sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder, esperando que tú y yo tomemos la autoridad sobre nuestra vida, quitarle la autoridad al pecado a través del perdón, para poder vencer con todo lo que hoy tal vez nos está dañando. Jesús es bueno. No culpes a Dios de las malas decisiones y de las consecuencias que han venido a nuestra vida debido a las decisiones que hemos tomado. Necesitamos nosotros comprender y entender que lo único que nos mata en nuestra vida es el pecado. ¿Ok? Bueno, híjole, ya se me fue el tiempo, esto estuvo un poco intenso. La verdad que pido que el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús les dé una revelación de la naturaleza de Dios. ¿Sabes? La naturaleza de Dios siempre es amor, siempre es ayuda, es misericordia, es bondad. Son los frutos del Espíritu. Ajá. Y sabes, Él quiere ayudarte. Él quiere que tú y yo seamos sanos. Él quiere que tú y yo seamos prosperados. Él quiere que tú y yo seamos misericordiosos. Y esto lo logramos con su espíritu. Su espíritu ya lo tenemos. Y sabes, hoy quiero decirte, no te conformes a este mundo. Transfórmate, transfórmate, transfórmate. Ok. Y gracias, Señor, por esta clase. Gracias, precioso, por haber hablado esto a mi vida. Gracias, Señor, porque eres tú precioso en cada uno de nosotros. Gracias porque ya has vencido con el pecado, porque ya has vencido con todo y nos has dado, Señor, a tu precioso Espíritu, Señor, para que seamos nosotros más que vencedores, Señor. Enséñanos, precioso, a usar tu autoridad. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente sea transformada a la mente de Cristo. Ayúdanos, precioso, a menguar lo más que se pueda para que tú crezcas, Señor.
Gracias, Señor, por la misericordia que tienes con nosotros, por la bondad, por el amor, por el denuedo, Señor, y por tantas cosas, Señor, que has hecho por nosotros, Cristo. Gracias, Señor, porque yo puedo creer y entender que tú eres bueno siempre, Señor, así como Jesús lo decía. No le digas bueno, no me digas bueno, porque el único bueno es el Padre. Y gracias, Padre, por traernos y darnos la vida de tu Hijo, Señor, para salvación de nosotros, porque nosotros sin Jesús no somos nada. Gracias, Señor, por cada persona que me está escuchando. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu, Señor, empiece a fluir en nosotros con poder, Señor, para vencer, Señor, incluso estas cosas pequeñas que son pecados, como las mentiras, como los argumentos, Señor, estas cosas que a veces, Señor, nosotros dejamos pasar por alto. Ayúdanos, precioso, a vencer con todo esto. Nosotros creemos que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y que Él ya venció y si Él está en nosotros, nosotros somos más que vencedores y hemos vencido con todas las pasiones de la carne porque el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Gracias, Cristo, por la redención, gracias por la vida, gracias, precioso, por cada persona que me está escuchando. Yo oro, Señor, para que tengan una revelación, Señor, una revelación de tu amor, una revelación de tu bondad, Señor. Una revelación, Señor, de la cruz, Señor. Ahí donde en esa cruz, Señor, fue todo, Señor, consumado. Gracias por la redención y gracias por la vida que has depositado en nosotros. Enséñanos, precioso, a apropiarnos de ella y a vivir en esa vida de abundancia que es la salud, que es el amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta clase. Bendigo a cada una de las personas que me están escuchando con entendimiento. Gracias, Cristo, porque eres tú en nosotros. Gracias por tu amor y por tu bondad en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a los que están en Facebook. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una semana llena del poder de Jesucristo. Y a YouTube, YouTube, gracias por esta plataforma de YouTube, gracias porque esto se está extendiendo. Comparte este material, te invito a que compartas este material. Hay gente que necesita escucharlo. Que tengas una semana llena del poder de Jesucristo. Nos vemos la próxima semana.